En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque nos permite, Señor, llegar a este número de audios para que toda aquella gente que esté dispuesta a abrir su corazón a tu presencia, que valore todo su ser físico, moral y espiritual, para que podamos entender las funcionalidades y la gran donación de tu parte, Señor, al valorar y conocer nuestro cuerpo. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, por tu gracia bendita, por la salud y las capacidades motrices, intelectuales, cognitivas. Gloria a tu santo nombre, bendito seas por los siglos de los siglos santos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, estamos aquí nuevamente con el tema de la teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II, en este bloque llamado El verdadero significado esponsal del cuerpo, y la fracción o la sección que vamos a meditar es la sección número 31. La triple concupiscencia altera la significación esponsal del cuerpo. Número 1. El análisis que hicimos durante la reflexión precedente centrada en las siguientes palabras del Génesis 3:16, dirigidas por Dios a la primera mujer después del pecado original: buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Llegamos a la conclusión de que estas palabras contienen una aclaración adecuada a una interpretación profunda de la vergüenza originaria, y que ha venido a ser parte del hombre y de la mujer junto con la concupiscencia. La explicación de esta vergüenza no se busca con el cuerpo mismo en la sexualidad somática de ambos, sino que se remonta a las transformaciones más profundas sufridas por el espíritu humano. Precisamente en este espíritu es particularmente consciente de que es la mujer, y esta conciencia, por lo tanto, así culpa al cuerpo de ello, le quita la sencillez y la pureza del significado unido a la inocencia originaria del ser humano. Con relación a esta conciencia, la vergüenza es como una experiencia secundaria. Si por un lado revela el momento de la concupiscencia y al mismo tiempo puede prevenir de las consecuencias de la triple componente de las concupiscencias. Se puede incluso decir que el hombre y la mujer, a través de la vergüenza, permanecen en sí en el estado de inconsciencia original. En efecto, continuamente tomando la conciencia del significado esponsalicio del cuerpo, y tienden a protegerlo, por así decir, de la concupiscencia, tal como si se tratara de mantener el valor de la comunión, o sea, de la unión de las personas en la vida, en la unidad del cuerpo. Meditamos. Las concupiscencias, la triple concupiscencia, ya lo hemos mencionado, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 16, nos habla sobre esa concupiscencia, el deseo desordenado que viene a través de la carne, de los ojos y del orgullo. Dice pues también que está afectada desde Génesis 3:16, donde se dice: buscarás con ardor a tu marido y te dominará. Hemos meditado que también se refiere al ardor que domina, o la pasión que domina tanto al hombre como a la mujer, pero también será aquella búsqueda de dominio mutuamente entre ellos, hombre y mujer, para salir adelante, para hacer como un acto de posesión. Desde ahí se pierde toda inocencia originaria.
Esta conciencia, por decirlo así, culpa al cuerpo de ello. Eh, pues lógicamente es algo carnal. La conciencia es algo espiritual. La carne es el que desea y la conciencia es la que reclama. Si por un lado revela el momento de la concupiscencia, puede prevenir de las consecuencias de la triple componente. La vergüenza permanece casi en su estado de inocencia originaria. En la lección anterior decíamos que la concupiscencia daba origen a la vergüenza. Ellos estaban desnudos, pero no se daban cuenta hasta que provieron o comieron del fruto prohibido. Entonces, la vergüenza viene siendo como sí un acto de, en la actualidad, ya con todos los dones disminuidos o desarraigados, el hombre percibe la vergüenza, como aquí lo dice, en dos vías. La actitud de no volver a cometer el pecado, como en la experiencia que ya vivieron, y la otra como un acto desmedido, no le importa ya lo que suceda, puesto que ya cometió el pecado. Entonces eso sería lo que llamamos vergüenza, ya no tiene vergüenza. Podríamos decir que es un desvergonzado. En cambio, la vergüenza ayuda, en cierto modo, a prever, analizar y anticipar las concupiscencias. Número 2. Génesis capítulo 2, verso 24 habla de una discreción, pero también con claridad, de la unión de los cuerpos en el sentido de la auténtica unión de las personas. El hombre se unirá a la mujer y vendrán a ser dos, una sola carne. Y con el contexto resulta que esta unión proviene de una opción, dado que el hombre abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer, semejante a la unión de las personas que comporta que venga a ser una sola cosa. Partiendo de esa expresión sacramental, se corresponde a la comunión de las personas, del hombre y de la mujer, en su originaria llamada a la unión conyugal. Debemos comprender la mejor forma del mensaje propio de Génesis 3:16. Esto es, podemos establecer cómo reconstruir en qué consiste el desequilibrio, el peculiar deformación de la relación originaria interpersonal de la unión a la que aluden las palabras sacramentales. Génesis capítulo 2, verso 24. Analizamos. Pues Génesis capítulo 2 dice, capítulo 2, verso 24, aclara que son la unión de dos cuerpos. El hombre se unirá a su mujer y vendrá a ser una sola carne. Dos cuerpos, una sola carne. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo va a estar esto? Esa unión conyugal es una expresión sacramental. Dios ciertamente hizo dos personas, pero son complemento. Son dos cuerpos, pero están unidos entre sí, de tal manera que aunque son 4 pies, son 4 manos, son 4 ojos, al final es uno solo. Podría decir una sola alma, porque Dios forma y une a las almas, aunque realmente eso será solamente en esta vida terrenal. Cuando acabe esta vida, el hombre y la mujer se quedan solos, ya sea uno se va o se van juntos, no sé. Al final de cuentas, el matrimonio se acaba hasta que uno de los dos perece. O sea, es una unión sacramental, es decir, Dios mismo consagra lo que es el matrimonio para esa unión conyugal. Investigando lo que es unión conyugal, yo pensé que cuando dos personas se juntan y ya nada más, o que viven juntas, no. Unión conyugal es esa forma de formalizar la familia que va a acontecer. Lo que mencionamos hace rato, hombre y mujer se unen
y dejan su nido familiar correspondiente para formar una nueva pieza, una nueva familia, un nuevo proyecto de vida, y con ello todo lo que se refiere a responsabilidades, familia, hijos, casa y todo esto. Esto es lo que conocemos aquí en México como sociedad, una sociedad, unión de un conjunto de familias. Número 3. Se puede decir, pues, profundizando el libro de Génesis 3:16, que mientras una parte, el cuerpo constituido en la unidad del sujeto personal, no cesa de estimular el deseo de una unión personal, precisamente a causa de la masculinidad y feminidad, buscarás con ardor a tu marido. Por otra parte, al mismo tiempo, la concupiscencia dirige un modo de estos dos deseos. Esto es lo que al mismo confirma la expresión: él te dominará, pero la concupiscencia de la carne dirige estos deseos hacia la satisfacción del cuerpo, preferentemente a precio de una auténtica y plena comunión de las personas. En este sentido, se debería prestar atención a la manera en que se destruyen las acentuaciones semánticas en los versículos de Génesis capítulo 3. Efectivamente, en estas esparcidas revelan la coherencia interna. El hombre es aquel que parece sentir vergüenza del propio cuerpo con la intensidad particular. Temeroso de que estaba desnudo, me escondí, dice Génesis 3:10. Estas palabras ponen de relieve el carácter realmente metafísico de la vergüenza. Al mismo tiempo, el hombre es aquel a quien la vergüenza, unida a la concupiscencia, se convertirá en impulsos para dominar a la mujer. Él te dominará, así como dice la palabra de Dios. Y a continuación, la experiencia de este dominio se manifiesta más directamente en la mujer como el deseo insaciable de la unión diversa. Desde el momento en que el hombre la domina, la comunión de las personas hecha de plena unidad espiritual de los sujetos que se donan recíprocamente, sucede una diversa relación mutua, esto es, una relación de posesión de otro a modo de objeto de propio deseo. Si este impulso prevalece por parte del hombre, los instintos de la mujer dirigen a él, según la expresión de Génesis capítulo 3:16, puede asumir y asumen un carácter análogo. ¿Y acaso a veces proviene el deseo del hombre o tienden incluso a suscitarlo y darle impulso? Analicemos. El punto 3, hermanos, nos habla sobre todo de ese deseo de dominio del uno hacia el otro. Si bien dice que buscará con ardor a su marido y la dominará, buscando una satisfacción corporal. Miren, en lo particular, no he vivido mucho, pero he visto muchas matrimonios disfuncionales o parejas disfuncionales que así puedan estarse golpeando del diario, ya sea el hombre se deje golpear o la mujer se deje golpear, al final prevalecen juntos porque encuentran en esa persona la satisfacción sexual o la seguridad. En ocasiones se llega a una amenaza ya cuando es algo muy cruel. La mujer está unida a un varón por la vergüenza que lo que vayan a decir su familia, la vergüenza a perder el matrimonio, la amenaza del marido porque dice que si regresa la va a matar o va a matar a unos familiares o va a matar a uno de sus hijos, etcétera. Pero dista de ser una realidad de una entrega total, una entrega mutua como hombre y mujer. Aquí estamos analizando cuál es la solución más probable: que el hombre se avergüence, sí, de cometer un error, que esas concupiscencias sean una forma de alerta, no una forma de vida, y que la mujer también se someta de alguna manera a las reglas que estipula el hombre o viceversa. Ok, el punto número 4. El texto de Génesis 3:16 parece indicar sobre todo
que el hombre como aquel que desea, y analógicamente el texto de Mateo capítulo 5, versos 27-28, que constituye el punto de partida de las meditaciones presentes. No obstante, tanto el hombre como la mujer se ha convertido en un ser humano sujeto a la concupiscencia. Y por eso ambos sostienen la vergüenza con una resonancia profunda que toca lo íntimo tanto de la personalidad masculina como de la femenina, en cuanto de modo diverso. Lo que sabemos que el libro de Génesis no se permite delinear apenas esta concupiscencia, pero incluso los solo indicios son ya muy significativos. Añadimos que tratándose del texto tan arcaico es sorprendente y elocuente y agudo. Analicemos el punto 4. El punto 4 habla sobre Génesis 3:16 y esa unión que tiene con Mateo capítulo 5 verso 27. Mateo 5:27 dice que se les ha dicho: no desearás a la mujer de tu prójimo. Yo te digo que aquel hombre que vio con malos ojos a una mujer ya cometió pecado. Entonces quiere decir de alguna manera que el hombre, aunque se está diciendo que es el hombre que está deseando, que el que está cometiendo el pecado con los ojos, también lo es la mujer. En la actualidad, pues ni se diga. Esa resonancia, dice, sienten vergüenza, que es como provocada por la resonancia del que toca lo íntimo de su persona masculina, pero también de la femenina. Esa resonancia es pues meditar, que suena y que repite constantemente. Número 5. En análisis adecuados de del Génesis capítulo 3 lleva por la solución según la cual la triple concupiscencia, incluida en el cuerpo, como la imitación de la triple concupiscencia incluida del cuerpo, comporta una limitación del significado responsabilicio del cuerpo mismo que participa del hombre y de la mujer en el estado de la inocencia originaria. Cuando hablamos del significado del cuerpo, ante todos hacemos referencia a la plena conciencia del ser humano, pero incluimos también toda experiencia efectiva del cuerpo en la masculinidad y feminidad y todo caso predisposición constante de la experiencia. El significado del cuerpo no es solo algo conceptual, sobre todo ya hemos llamado significantemente la atención de los análisis precedentes. El significado del cuerpo es al mismo tiempo lo que determina la actitud, es el modo de vivir del cuerpo, es la medida en que el hombre interior, es decir, ese corazón al que se refiere Cristo en el Sermón de la Montaña, aplica al cuerpo humano en la relación a la masculinidad, feminidad, por lo tanto, la relación a su sexualidad. Este significado no modifica la realidad en sí misma, lo que el cuerpo humano es, y cesa de ser en la sexualidad que la es propia e independiente de los estados de nuestra conciencia y de nuestra experiencia. Sin embargo, este significado puramente objetivo del cuerpo y del sexo, fuera del sistema de las reales concretas relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer, es en cierto sentido histórico. En cambio, nosotros, en el presente análisis, de acuerdo con las fuentes bíblicas, tenemos siempre en cuenta la historicidad del hombre, también por el hecho de que partimos de esa historicidad teológica. Se trata aquí, obviamente, de que la dimensión interior, de que escapa de criterios externos de la historicidad, pero que, sin embargo, puede ser considerada histórica, y más aún, está precisamente la base de todos los hechos que constituyen la historia del hombre, también la historia del pecado y de la salvación, y así revela la profundidad y la raíz misma de la historicidad. Meditamos. El punto 5 nos habla sobre todo el significado conceptual del cuerpo. Hemos visto que ese significado se realiza en el cuerpo humano y que no cesa de ser en la sexualidad, ese estado de conciencia y esa experiencia, este significado puramente objetivo del cuerpo y del sexo, fuera del sistema
de cosas reales. Así pues, hemos mantenido un estudio acerca de ese sentido histórico. Sin embargo, y obviamente de esa dimensión interior están los externos, los factores externos. Pueden ser consideradas como precisamente la base de todos los hechos, la historia del pecado y de la salvación, que es la raíz misma de la historiosidad. Leemos el punto 6. En este amplio contexto hablamos de la concupiscencia como de la limitación, infracción o incluso deformación del significado esponcialicio del cuerpo. Nos remitimos sobre todo al análisis precedente que refería del estado de la inocencia originaria, es decir, a la prehistoria teológica del hombre. Al mismo tiempo, tenemos presente la medida de que el hombre histórico con su corazón explica al propio cuerpo respecto a la conceptual, en lo que se determinan las actitudes y decide en general el modo de vivir del cuerpo. Constantemente a esto se refiere Cristo en el Sermón de la Montaña. Nosotros tratamos acerca de las palabras tomadas de San Mateo capítulo 5 verso 27. A los umbrales mismos de la historia teológica del hombre, tomándolas por lo tanto en consideración ya en el texto del libro de Génesis. La concupiscencia como limitación, infracción o incluso deformación del significado esponcialicio del cuerpo puede verificarse de manera particularmente clara a pesar de la concisión del relato bíblico de los dos progenitores, Adán y Eva, y gracias a ellos hemos podido encontrar el significado esponcialicio del cuerpo y descubrir en qué consiste como medida del corazón humano, capaz de plasmar la forma originaria de la comunión de las personas. Si en su experiencia personal en el texto bíblico nos permite seguir en esta forma originaria que sufrió el desequilibrio de la deformación, como hemos tratado de demostrar a través de los análisis de la vergüenza, debería sufrir la deformada inocencia originaria constituida a la medida del corazón de ambos, desde el hombre y la mujer. Si llegamos a reconstruir en qué consiste esta deformación, tendremos también la respuesta a nuestra pregunta. Esto es lo que consiste la concupiscencia y la carne, que es lo que constituye su nota específica teológica a la antropológica. Parece pues que en una respuesta teológica y antropológica adecuada, importante para que se concierne el significado de la palabra de Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, verso 27, puede acercarse ya al contexto de Génesis 3 y todo el relato ya vista, que interiormente nos ha permitido aclarar el significado esponcialicio del cuerpo humano. Meditamos. Como que el punto 6 nos va meditando, nos va acercando hacia la realidad, las concupiscencias, el deseo del cuerpo desenfrenado, se debe pues principalmente a esa pérdida de dones espirituales en los que el hombre se vio inmerso por la desobediencia, y ahora más que nunca se manifiestan los desórdenes o desórdenes emocionales, psicosociales que vivimos en la actualidad, donde se ha perdido la inocencia originaria, se ha perdido ese pudor, y ahora solo nos resta pues observar en cierto modo y decidir de nosotros cómo podemos vivir adecuadamente con una pareja, puesto que hoy en día ya no es hombre y mujer, hoy en día se ha perdido todo eso, ahora es mujer con mujer y hombre con hombre. Nosotros, los que aún quedamos con esos valores primitivos, por decirlo así, por un